Aquí estamos en Señal U, en Panorama U, edición central. Vamos a profundizar ahora en este bloque sobre un informe del CIPEC. El CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Realizó un informe que tiene que ver sobre los subsidios en relación al año 2016. ¿Qué pasa y cuál es el costo social y económico en la Argentina si se eliminan de manera drástica los subsidios en la República Argentina? Para eso vamos a profundizar con nuestro columnista en Economía, el licenciado en Economía Sergio Papi. ¿Cómo anda, Sergio? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Bueno, me alegro. Antes queríamos actualizar porque han habido noticias que tienen que ver con el informe, ¿no? Bueno, sí, esto se destacaba ya en la edición mediodía de Panorama U. En la tapa de La Nación, esta mañana figuraba esta noticia: advierten sobre el alto costo social de eliminar los subsidios. Y también MDZ tenía esta información. ¿Cuál sería el costo social de eliminar los subsidios? Justamente hacen referencia a este informe del CIPEC, donde preocupan, digamos, o donde establece cuáles serían las consecuencias, según su análisis, de eliminar los subsidios con políticas de shock. Y lo diferencia de las posibilidades de ir eliminándolas gradualmente. Exactamente. Algunos datos, por ejemplo, provocaría eliminar los subsidios en una política de shock un aumento de 1.8% en la pobreza. Se reduciría el 3% del ingreso de los sectores medios, por ejemplo, dice el informe, es extenso, pero es lo principal. Duplicaría el costo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, de los principales servicios, gas, electricidad, por ejemplo. Y sumaría un 4% a la inflación. Sergio, tu primera apreciación sobre este informe del CIPEC que ha llamado mucho la atención. Me parece un informe interesante porque realmente es lo que se viene, ¿no? Es un hecho que diciembre, enero, febrero se viene una buena evaluación y no una quita total de los subsidios, pero una disminución pronunciada de ellos, ¿no? Así que no importa cuál de los tres candidatos ganen, si uno se fija, ¿no?, en la formación de Bain como economista de Scioli, o de Redrado de Massa, o Melconian en Macri, digamos que la formación que tienen los tres es una formación que tiene que ver con la economía neoclásica, con el mainstream, manuales que me cansé de leer mientras estudiaba, con los cuales no estoy de acuerdo, ¿no? Así que muy probablemente cualquiera de los tres que asuman van a compartir, aunque algunos lo expliciten y otros no, van a compartir ciertas medidas que tienen que ver con eso, ¿no? Con sacar gran parte de los subsidios y una devaluación importante. El informe plantea o pone en debate si es gradual o es una política de shock. Me imagino que cualquier candidato que asuma, en el caso de que sea presidente, lo va a hacer de manera gradual para que no se generen estos índices o que no se disparen algunos índices, ¿no? Claro. Mira, no lo sé. No lo sé porque de vuelta me remito a lo que te decía recién. Si nos volcamos a los manuales con los cuales se formaron estos muchachos, que son los mismos de la Escuela de Chicago, en Estados Unidos, en Europa, en Chile, aquí mismo, esos manuales te dicen que lo más efectivo es el shock y no el gradualismo, ¿sí? Claro. Lo más efectivo es el shock, dicen. Sí. En términos de las políticas, ¿no?, que quieren seguir en este caso, bajar la inflación. Lo efectivo en términos quizás de bajar la inflación, pero no de bajar la pobreza, ¿no? Claro. Obviamente ahí no estamos hablando del costo social. Esta literatura suele dejar de lado el costo social, no se habla mucho al respecto. Sí, a lo mejor uno, al analizar las declaraciones de estos distintos economistas, ve que por ahí algunos son, digamos, explicitan más como Melconian, sí, el shock, aunque después se ha retraído un poco esas declaraciones, sí. Y Bain habla más de gradualismo, pero en el fondo todos se esconden unas bajo la manga. La literatura económica, cuando se habla de nuevos paquetes económicos, el componente del shock o la sorpresa siempre ocupa un lugar importante. Así que yo estimo, al menos es una apreciación mía, que cualquiera de los tres que asuman eventualmente va a aplicar una política de shock. El informe plantea aplicar una tarifa social, digamos, que no sea en shock, que no sea gradual, sino aplicar una tarifa social mediante se van quitando algunos subsidios. ¿Coincidís? ¿Se debería hacer así? A ver, yo no coincido con los ajustes, o sea que eventualmente no coincidiría con ninguna de estas políticas. Lo que plantea el informe son tres escenarios: uno totalmente de shock, otro totalmente gradualismo y un tercero, que es el que vos decías, con shock pero con una tarifa social, ¿no? Como cierto colchón para aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. Pero ahí igual no queda claro, digamos, cómo sería esa tarifa social, cómo llegaría ese dinero a la gente. Y digamos que
Esto, para analizarlo mejor, yo lo analizaría en términos de shock o gradualismo. Si me preguntas a mí, yo estaría más a favor de un gradualismo y no de un shock, que ese mismo estudio demuestra cómo impacta mucho más, generando mayor niveles de pobreza y de inflación si se hace una política de shock que una política gradual. Pero si nos ponemos en la piel de estos economistas, que los tres de alguna forma son hijos del menemismo, si bien el costo social les interesa a sus respectivos candidatos en función de la estabilidad social y de la gobernabilidad, estos licenciados suelen estar más enfocados en los objetivos y muy probablemente estén más centrados en reducir la inflación o digamos, volver a la normalización del mercado cambiario, ¿no? Sergio, más allá de la proyección que hace este informe, también hace un antecedente de la política de los últimos años del kirchnerismo, en estos 10 años, sobre política de subsidios. Habla de un aumento del 5% en términos del PBI en materia de subsidios, o sea que se le da más plata a las empresas. Me imagino que el televidente que nos está mirando dice, bueno, ¿cómo comienzan los subsidios? ¿Cuándo el Estado le empieza a dar plata a las empresas y por qué? ¿Podemos abordar un poco la política de subsidios del kirchnerismo? Sí. Y por qué, digamos, en determinado momento de la historia se empieza a aportarle plata porque indudablemente a la empresa no le da el costo, ¿o no es así? En parte es así. Me parece quizás lo más interesante de ese estudio en función que ya trabaja con hechos, ¿no? Con hechos más allá de las especulaciones que a los economistas les gusta hacer y como algunos meteorólogos pocas veces se cumple, ¿no? Porque trabajamos con modelos con miles de variables. Claro. Pero es interesante lo que decís porque, bueno, por ejemplo, el año 2006 el monto de subsidios como porcentaje del PBI era aproximadamente el 1,3, 1,4%. O como bien lo decís también, se espera que a fin de año sea arriba del 5%. O sea, el volumen de subsidios se ha cuadruplicado en estos últimos 10 años. Pero lo que sí me parece más interesante de ese estudio es a dónde fue a parar ese subsidio, cuán efectivo y cuán eficiente fue. ¿Fue a las clases más vulnerables, ¿no? o fue a otros sectores sociales. Claro. Y ese me parece el punto más interesante del estudio, porque hace un análisis en términos de cómo se ha redistribuido ese subsidio, ¿no? Si hubo una redistribución progresiva, se entiende por eso si ha tendido hacia una mayor justicia social, hacia un Robin Hood, o si ha sido más regresivo, más Hood Robin, ¿no? Si fue quitarle más un poco a los pobres para darle a los ricos. Claro. Y lo que sí bien muestra este informe es que de ese total de subsidios, que es enorme, es el 5%, este año se estima que va a estar arriba de 300.000 millones de pesos en subsidios, el 33% fue apropiado por el decil más rico de la población, por el 10% más rico de los argentinos, mientras que el decil más pobre del argentino, el 10% más pobre de la Argentina, se apropió de un 11%, ¿no? Entonces, algo no se hizo bien, ¿sí? El decil más rico obtuvo 3 veces más, se apropió 3 veces más de esos subsidios que lo hicieron las clases más pobres, ¿no? Entonces, habría que rever qué mecanismos tenemos ahí para revertir ese proceso, ¿no? Claro. Yo no estoy en contra de los subsidios para nada, y si el Estado tiene que aplicar subsidios que representen un 5, un 10% del PBI, pero eso realmente sirve para que vayan a las clases más necesitadas, yo no me pongo para nada. Claro. Pero sí, digamos, que no pase esto, ¿no? Que en términos redistributivos, en estos últimos 10 años, quien más terminó recibiendo subsidio ha sido el decil más rico, ¿no? Claro. Sergio, en teoría, cuando el gobierno subsidia a las empresas, se baja la tarifa en este sentido, pero también le obliga a la empresa a invertir. Algo pasa acá en Mendoza con el plan de convergencia que ha firmado el gobierno, teniendo en cuenta la tarifa eléctrica acá en Mendoza, en donde está la tarifa baja, porque hay subsidios por parte del gobierno, pero la empresa que dice, bueno, no tengo cómo invertir porque no puedo subir la tarifa. Bueno, la plata te la doy yo del Banco Nación. Esa plata va llegando esporádicamente. Me imagino que en Buenos Aires o en la ciudad pasa lo mismo, digamos. Se baja la tarifa, pero vos invertí. ¿Esto se ha ido cumpliendo? Porque por ahí en el verano, cuando se corta la luz y demás, esto sale a flote, ¿no? Que no cumplen las empresas con planes de protección de inversión. Exactamente. Mira, en muchos casos no se cumple ni aquí, ni en Buenos Aires, ni en Tierra del Fuego. Y es, digamos, una lectura que yo comparto, esta lectura que hace que los subsidios durante estos 9 o 10 años, es verdad que ha permitido que las clases populares paguen poco de gas y luz, lo cual está muy bien,
pero digamos lo que ha logrado también es asegurar tasas de rentabilidad muy importantes para estas grandes empresas, ¿no? Que mientras que en el medio no se ha cumplido con determinado plan de inversiones que tendrían que haberlo realizado, ¿no? Claro. Otra de las cuestiones por las que se cuestiona este sistema de subsidio, ¿no? Nuevamente vuelvo a enfatizar, no estoy en contra de los subsidios, me parece bien que las clases más vulnerables paguen poco de gas y poco de luz, pero digo, hay que rever los mecanismos, digamos, para que realmente el dinero llegue a las clases más necesitadas. Totalmente. Bueno, el informe también critica una parte, algo adelantaste recién, de que, por ejemplo, en Mendoza hay gran parte de las clases medias y altas que pagan lo mismo que las clases más vulnerables, ¿no? Eso lo critica también el informe. Claro, exactamente. Es un poco lo que te decía recién, que eso hay que reverlo. Por eso también el informe habla de una tarifa social, teniendo en cuenta por ahí la base de datos del ANSES, que podría ser algo interesante en ese sentido, ¿no? Lo complicado para mí es, en vistas al futuro, la perspectiva que tenemos, ¿no? Sí. Digamos que hay que volver a hacer hincapié en eso. Que de los 3 candidatos con posibilidades reales de llegar a la presidencia, por ninguno de los 3, digamos, yo avisoro que haya un plan gradual. Y me imagino que en este sentido van a terminar pagando las clases más vulnerables. Claro. Eso. Recordemos que hoy aproximadamente entre el 10 y el 12% del presupuesto de los hogares más vulnerables, pobres, Claro. lo destinan a los servicios públicos, lo cual no es poco. Y que es verdad y hay que reconocer que gracias a estos subsidios en los últimos 10 años, eso se bajó de un 20% en el año 2005-2006, el 20% de los ingresos de los hogares más pobres iban destinados a transporte, energía, y hoy gracias a esta política de subsidio es un 10%, pero sigue siendo un monto muy alto y nos habla a las claras del impacto social que va a tener en términos de mayores niveles de pobreza una vez que esos subsidios se vayan retirando, ¿no? A partir del año próximo. Más allá de los subsidios, ¿qué proyección haces en los próximos 6 meses en un cambio de gobierno a nivel general, macroeconómico en la Argentina? Como economista te pregunto, ¿qué esperás? Que espero malas noticias. Perdón, ¿no? Pero es realmente lo que te decía recién, ¿no? Ninguno de los 3 candidatos con proyección a ganar tiene un programa que proponga algo distinto, más allá de los matices. Los economistas, que son principales asesores de estos muchachos, leen los mismos libros que a mí me han dado en la facultad, los cuales no auguran nada bueno, digamos. ¿Cómo percibís eso, Sergio? ¿Cuando lo escuchás o en las plataformas, me imagino? Y si algo falta son plataformas, porque Claro. nadie habla mucho, nadie quiere explicitar mucho, Claro. ¿no? Pero sobre todo con los antecedentes de estos economistas, ¿no? Está claro que se viene un ajuste y empieza a surgir en el aire esto de quién va a pagar el costo de la gran fiesta, Claro. ¿no? Entonces el clima ya va dando señales de qué es lo que se viene, y obviamente cualquier gobierno nuevo va a aprovechar ese cheque en blanco que evidentemente, digamos, luego de una elección el pueblo o la mayoría de él da Claro. a quien viene, para decir, bueno, está bien, mandate un ajuste, pero teóricamente es para que salgamos de esto. Claro. Y aprovechando para echar culpas a otros gobiernos, ¿no? Pero en ese sentido no avisaron nada bueno, y yo creo que se viene un ajuste, a lo mejor si me apurazo un poco, en enero, ¿no? Nos van a dejar pasar las fiestas No tranquilo, y en enero no se va a venir un Rodrigazo, ¿no? Claro. Que es un muchacho que se llamó Celestino Rodrigo, un economista, y para quienes no saben, que en junio del 75 aplicó una sube de tarifas impresionantes y una evaluación muy marcada, pero sí se va a venir un plan de ajuste interesante y bastante áspero, ¿no? Yo lo espero eso en enero, que va a traer más pobreza, que va a traer más inflación, pero que, bueno, según esta receta neoliberal, en el mediano plazo va a ajustar ciertas variables. Sergio, gracias y buenas noches. Gracias. Estuvo Sergio Papi con nosotros, licenciado en Economía y columnista de nuestro programa. Ya venimos, pausa.